la venida de Kenneth me avisara, porque esto yo no me lo quería perder, la verdad. Y aunque es un acto así íntimo, pero de nuevo tiene una trascendencia enorme. Y yo quería, bueno, antes que nada, yo no voy a hablar ahora, simplemente yo prefiero que hable, después yo hablaré un poquito y cantaré alguna canción, porque siempre la cultura y hay que darle vida, ¿no? Y que todos de alguna manera recuperemos que es algo que nos dedicamos, ¿no? Yo la asociación que dirijo se dedica a recuperar la historia de nuestro legado, de nuestro pasado judío español y sefardí, y también a que volvamos a vivir todo eso, ¿no? Pero yo, antes que yo le voy a dar la palabra, pero quería darle la bienvenida a Sefarad, porque José Antonio le está dando la bienvenida, nos está dando la bienvenida a Marchena, lo cual le agradecemos muchísimo, pero yo le quiero darle la bienvenida a Sefarad. Él está encarnando de alguna manera esos anhelos, ese deseo de volver a aquella tierra de la cual fueron echados una gran mayoría de judíos sefardíes y de judíos conversos. Son dos realidades diferentes. Yo después empezaré un poquito, que luego tengo origen en judío, por supuesto, eso es de antes, hace 12 años, pero este proyecto empezó hace 2 años y medio, justo antes, y desde que se aprueba la ley de nacionalidad, en la cual los judíos que van a demostrar que tienen origen sefardí pueden volver a ser españoles, a partir de ese momento, como yo digo, es cuando de verdad se abolió la Inquisición. Porque a nivel mental, a nivel social, a nivel institucional, seguía estando ahí eso, ¿no? Y de hablar, decir la palabra judío, como que era, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, sí que se puede empezar, y ahora en una nueva etapa en la cual tenemos que investigar, tenemos que recuperar, porque lo que está pasando, no hay nada, bueno, vamos a ver por qué hay, ¿no? Y simplemente la bienvenida se la quiero dar en la lengua que se llevaron los judíos de aquí, que era ese castellano antiguo, que se hablaba anteriormente al siglo XV, que después los judíos se lo llevan, va a evolucionar un poquito porque algunas palabras las van a incorporar pues, de las lenguas de los países por donde van. Entonces tienen algunas incorporaciones del turco o del árabe, y como sus antepasados se fueron de aquí en aquella época, vamos a decir siglo XV, pues yo te voy a dar la bienvenida en judío español. Y la voy a, bueno, casi tenía que traducirla, pero no, ¿vale? Entonces, Kenneth, en buena hora vengas. Es un placer tenerte con nosotros. Y estoy resalida de que nos topemos en juntos en este venimiento. Qué bonito. Bueno, lo que he dicho es que has bienvenido. Y es un placer precisamente, ¿verdad? Es un placer y estoy resalida, estoy encantada de que nos topemos, que nos encontremos, palabras antiguas, el castellano antiguo, en juntos, en este venimiento, en este evento. Pues nada, la palabra para ti. Primero quiero agradecer. Primero quiero decir primero quiero decir que mi español no es tan perfecto como de ustedes. Segundo, quiero agradecer a José y a Pepa, que estoy aquí hoy. ¿Sí? Y todo empezó con mi madre. Cuando yo estaba muy joven, escuchaba secretamente lo que mi madre hablaba con sus visitas. Y cuando yo llego a Holanda con 20 años, fui en busca de las historias de mi abuelo. Y lo que mi madre siempre me decía, todos los marchenas en el Caribe son descendientes de judíos y de España. Yo no tenía ninguna prueba en ese tiempo y yo no sabía que mi madre quisiera decir en ese tiempo, pero en ese tiempo que llegó a Holanda comenzó en busca de la verdad y no había internet como ahora. Gracias al internet y a Facebook podía crear un árbol
de más de 10.000 familias, rastrear Colombia, Venezuela, Chile, Panamá, Nicaragua, Santo Domingo. Hay la población a muchas familias en Colombia, más grande de las Marchenas, los Estados Unidos, todo el Caribe y el continente americano. Hay muchos descendientes de Abraham de Marchena, nacido 1608 hasta 1608 hasta 1657. En 1659 su esposa Sara y su hija Esther, Abraham y Isaac, se fueron a Curazao. Curazao era la primera isla judía en ese tiempo. Y Isaac, que era el hijo de Sara, era el fundador de la primera sinagoga en Curazao. Todavía